El matrimonio forzado se define como la unión de dos personas en la cual al menos una de ellas, mayoritariamente la mujer, no ha otorgado su total consentimiento, sino que ha estado forzada físicamente, psicológicamente, emocionalmente y sexualmente por su entorno de referencia o por su comunidad o bien por su familia. El hecho de no tener la libertad de ponerle fin a la relación, ponerle fin al matrimonio, también está designado como un matrimonio forzado. El hecho de que la mujer no tenga la libertad de decidir en qué momento quiere abandonar el matrimonio, también forma parte del proceso del matrimonio forzado. El matrimonio forzado es una clara forma de violencia machista donde se vulneran los derechos de las niñas, de las chicas, de las jóvenes que son obligadas a contraer este matrimonio. Este fenómeno es un fenómeno complejo, ya sea porque no se define de la misma manera en los diferentes países en los que se producen estos matrimonios forzados, porque en función también de la zona en la que se producen esos matrimonios forzados pueden tomar formas diferentes, y porque en muchas ocasiones es muy complejo poder demostrar la verdadera voluntad de la chica, ¿no? Porque, por ejemplo, en muchas ocasiones hay muchas presiones familiares, muchas presiones de la comunidad que hacen que la chica acepte el matrimonio porque realmente ella cree que no hay ninguna otra opción, porque ya sea porque ha vivido la experiencia de la discriminación desde muy pequeña y por lo tanto ni valora la opción de decir que no, o porque sabe que decir que no supone la pérdida de esos lazos, de esas raíces con su familia, con su comunidad, y por lo tanto tendría que renunciar a una parte en ese momento ella siente que tiene que renunciar a prácticamente toda su vida, ¿no? Y todos esos anclajes afectivos que tiene. Que es muy importante tener en cuenta porque hay una naturalización, ¿no? de alguna forma de esta, incluso de esta forma de violencia machista. Hay gente que habla de que es una tradición, de que es un hecho cultural, ¿no? Y es muy importante tener claro que los matrimonios forzados no son una tradición que es necesario que mantengamos, no responden a ningún precepto religioso. Tampoco tenemos que pensar que es un fenómeno que solo se da entre gente de una determinada clase social. De hecho, en muchas ocasiones estos matrimonios forzados se dan también en entornos donde es necesario o la familia valora que es importante mantener, por ejemplo, determinada riqueza o determinado patrimonio familiar. Tampoco tenemos que pensar que solo afecta a personas que no tienen un nivel educativo, porque el matrimonio forzado nos lo encontramos en diferentes, igual que en diferentes niveles socioeconómicos, también en diferentes niveles de instrucción o formación. No tenemos que pensar solo que es un tipo de práctica que se da se valida en el extranjero, sino que aquí en nuestro país también se dan casos de matrimonio forzado. En el 2015 se incorporó por primera vez en la legislación penal el delito específico de matrimonio forzado. También se incorporó como finalidad de explotación en el delito de trata de seres humanos. La clave para entender y para distinguir si un matrimonio es forzado o no está en que ambas personas que contraen el matrimonio conserven su plena capacidad y libertad de decisión. Esto es lo fundamental. Profesionales de primera línea, ya sea del ámbito educativo, sanitario, social o incluso perteneciendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tenemos que ser conscientes de la diversidad de situaciones en las que podemos estar ante un matrimonio forzado. Por ejemplo, podemos detectar signos, alertas de un posible matrimonio forzado antes de que éste se lleve a cabo. O podemos entrar en contacto con un caso de matrimonio forzado una vez que este matrimonio ya se ha celebrado, sea por una vía legal, por un rito religioso, por un rito o una celebración cultural de cualquier tipo. Y es importante saber detectar en qué momento estamos y ser muy conscientes de las posibles situaciones de riesgo en las que está la persona. Por ejemplo, si la persona entramos en contacto con ella cuando ese matrimonio forzado está a punto de celebrarse, debemos de ser muy conscientes de la necesidad de actuar desde la emergencia, ¿no? En una actuación urgente, inminente.
Es importante que los profesionales y las profesionales sepamos también que el matrimonio forzado puede producirse en un contexto de trata de seres humanos. En ese sentido, puede que miembros de la propia familia de la víctima u otras personas allegadas o de su confianza la hayan captado, engañado, trasladado de un lugar a otro a través de engaño, a través de amenazas, de coacciones, con la intención de obligarla a celebrar un matrimonio forzado en contra de su voluntad. Existen casos en los que España puede ser el país de origen de este tipo de casos y la víctima del matrimonio forzado va a ser captada y trasladada desde aquí a otros países, a otro país, por ejemplo, a su país de origen, con la intención de obligarla en ese país de origen a celebrar el matrimonio forzado. También en otras ocasiones España es el país de origen y de destino. Se produce a lo mejor un caso de trata para matrimonio forzado interno dentro de nuestro propio país. También hemos vivido casos en los que hay personas que son captadas y trasladadas desde su país de origen con destino a España para ser obligadas aquí a contraer un matrimonio en contra de su voluntad. Por eso es importante tener en cuenta toda esta diversidad de situaciones, de tipologías y atender y ser conscientes a ver en qué momento estamos, si es un momento de intervención de emergencia o no. En este sentido, yo creo que es muy importante tener presente que estos matrimonios forzados responden a este sistema patriarcal, donde las mujeres son al final entendidas prácticamente como objetos, en estos casos en los que se ofrecen al marido y a la familia también del marido, y que por lo tanto es bastante probable que sufran diferentes tipos de violencia, como puede ser la violencia física, la psicológica, la económica, la sexual, diferentes tipos de violencia, porque de alguna forma en muchas ocasiones hay esta cosificación de estas mujeres y en muchas ocasiones acaban dependiendo totalmente del marido y de la familia, sobre todo de la suegra, la madre del marido. Y en muchas ocasiones incluso nos encontramos en casos de servilismo, de servitud, en los que hay una explotación incluso doméstica y en los que también pues, hay mucha violencia sexual por parte de sus parejas, pero también violencia física, psicológica y económica. Por lo tanto, es una grave vulneración de los derechos humanos más fundamentales de estas mujeres. La prevención va a ser ese elemento clave que nos va a ayudar a acabar con estos matrimonios forzados y sobre todo a evitar que estas chicas, que estas niñas, que estas mujeres sufran estas situaciones de matrimonio forzado. Por eso es tan importante hacer esta tarea de prevención. En ese sentido también es muy importante este segundo punto, que sería la detección, sobre todo la detección precoz, esa detección a partir de unos indicadores de sospecha que nos permiten identificar que allí probablemente está sucediendo alguna situación, que está sucediendo que se está dando una posible forma de violencia, ¿no? Que es este matrimonio forzado, y que por lo tanto es importante tomar o dar el paso o tomar alguna medida para ayudar a esta chica, a esta joven. En este sentido, esta fase de detección interpela sobre todo a todos esos profesionales y esas profesionales que están en contacto constante con estas chicas, sobre todo desde el ámbito sanitario, pero también salud, de juventud, en todos los ámbitos de la vida de estas chicas en las que puedan haber profesionales que puedan identificar esta situación. Los matrimonios forzados en España es una realidad no identificada, totalmente invisibilizada, y esto es debido a diferentes causas que pueden estar relacionadas con la falta de información y formación sobre esta problemática, con falta de estudios e investigación, con una naturalización de la problemática, con una visión de lo ajeno, de lo que no forma parte pues de nuestra sociedad, con una falta de conceptualización de esta problemática, la de los matrimonios forzados, como violencia de género. Todas estas causas nos llevan a que esta problemática no sea detectada por las y los profesionales de la intervención, debido a que no lo tenemos incorporado en nuestra práctica diaria, en nuestro día a día, como una problemática que pueda aparecernos en nuestro ámbito de atención. Es importante que incorporemos, que visibilicemos y que pongamos el foco
en esta realidad, ya que se trata de una realidad que se está produciendo. ¿Qué tenemos que hacer en líneas de detección y de prevención? Pues trabajar directamente con aquellos ámbitos donde las chicas participen activamente, y el ámbito más importante es el educativo. ¿Por qué las escuelas tienen mucha importancia en las líneas de detección? Porque es la etapa evolutiva de los 12 a los 16 años donde las chicas comienzan a cambiar su identidad, su manera de ver el mundo, y es un buen momento para que ellas puedan identificar, ser conscientes de que dentro de sus casas están pasando cosas que las están diferenciando de sus hermanos varones, y al final diferenciar la figura femenina de la figura masculina. El trabajo de las escuelas es ayudar a estas chicas a identificar estas diferencias, esta desigualdad entre hombres y mujeres, porque si no es un ámbito muy íntimo y que es muy complicado de acceder como agente social, como entidad o como organismo público. Es como la genética cultural que tienen estas familias, y que por tanto la propia chica dentro del contexto familiar no puede identificar. Por tanto, si tiene otra mirada, o se le aporta otra mirada diferente desde la escuela, ella podrá identificar, podrá ser consciente de qué está pasando dentro, y así poder verbalizar en algún momento si se encuentra dentro de un riesgo de un matrimonio forzado. Ámbito educativo. Absentismo escolar, bajada del rendimiento escolar y puntualidad, cambios en la gestión de la autonomía y excesiva preocupación por el qué pensarán los demás, excesivo control, poca motivación en la escuela, exclusión de la educación, expresión de miedo o incertidumbre ante un viaje, prohibición de la participación en actividades extras. Ámbito de la salud. Siempre viene acompañada de sus familiares a la consulta, autolesiones, intento de suicidio, trastornos alimentarios, ansiedad y depresión, aislamiento, embarazo precoz, protección de la virginidad, abuso de sustancias, embarazos, consultas sobre sexualidad en repetidas ocasiones, consulta por medidas anticonceptivas de emergencia, visitas frecuentes a los servicios de salud, demanda de mecanismos para falsear la virginidad. Ámbito laboral económico. Bajo rendimiento y baja asistencia laboral. Absentismo. Limitación de opciones para seguir una carrera profesional. Prohibición de trabajar. Imposibilidad de asistir a viajes de trabajo. Control financiero y confiscación del salario. Condiciones económicas precarias. Contratos laborales irregulares. Ámbito familiar. Antecedentes familiares, discusiones familiares frecuentes, fugas, restricciones excesivas, control y prohibición de las redes sociales. Ámbito de la seguridad. Pertenecer a comunidad donde la práctica de matrimonios forzados está extendida. Pertenecer a colectivos en los que haya habido antecedentes de esta práctica. Denuncias de desaparición. Denuncias por violencia de género y o familiar. Mutilación genital femenina. Ámbito social. Exclusión de la educación por parte de quien tutela a la posible persona afectada. Persona desaparecida. Verbalizaciones o expresiones de terror o incertidumbre. Organización de un viaje. Impedimento para que la víctima pueda tener subsidios de ayuda. Es importante la intervención de todos los agentes de la comunidad y de la sociedad dentro del abordaje de los matrimonios forzados. El matrimonio forzado, como ya hemos comentado, afecta a todas las esferas de la vida de la mujer. Por tanto, todos aquellos ámbitos que estén relacionados directamente con la propia mujer son los ámbitos que tienen que tener las herramientas adecuadas para poder acompañar y para poder, sobre todo, crear un espacio de confianza para que la chica pueda verbalizar, pueda explicar, pueda narrar lo que le está pasando, sin ser juzgada.
De esta manera podremos saber cómo es el contexto, qué indicadores de riesgo tiene, cómo la podemos acompañar, cuáles son las prioridades y de esta forma ella formar parte de su proceso. Tenemos que tener en cuenta que viene de un contexto donde su decisión no es válida, donde lo que ella piensa no es válido. Por tanto, lo que no podemos hacer es nosotras caer en un abordaje asistencial, donde haya un protocolo, donde se tengan que seguir unos marcos muy directos. Sí que es importante tener protocolos para poder trabajar todos a una misma dirección, pero es importante sobre todo conocer la historia de la joven que nos está confiando una violencia que es muy difícil de detectar y que es muy oculta y que está muy ligado a su identidad y a su forma de ser. Es importante a lo largo del proceso de detectar y de confirmar si la persona realmente se encuentra en una situación de matrimonio forzado. Es necesario cuidar mucho las entrevistas, los momentos de encuentro que podamos tener con esta persona. Es muy importante crear y respetar un ambiente de confidencialidad, de privacidad. Tengamos en cuenta que si no va a ser muy difícil que esta persona se pueda abrir a nosotros y nos pueda contar qué le está pasando y nos pueda pedir ayuda. Es muy importante también tener una actitud de escucha, de no juzgar a la persona, de intentar entender su situación y sus necesidades. Y es muy importante también valorar si la persona se encuentra en una situación de riesgo inminente o no. Si la persona se encuentra en una situación de riesgo inminente, será necesario contar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En caso contrario, si no hay un riesgo inminente, es importante tener en cuenta la labor y el trabajo de las entidades especializadas que pueden apoyar a la víctima y apoyarnos también a nosotros como profesionales a la hora de valorar el caso adecuadamente, a la hora de informar a la posible víctima de sus derechos, a la hora también de ofrecerle recursos y servicios tan importantes como un alojamiento seguro, si tiene que, por ejemplo, distanciarse de su familia, ofrecerle también información y apoyo jurídico, apoyo psicológico, apoyo social para que pueda salir adelante. ¿Qué hacemos si nos encontramos delante de una persona que está siendo víctima de un matrimonio forzado? Primeramente tenemos que tener en cuenta si es menor de edad o mayor de edad, ya que si es menor de edad hay un sistema de protección de la infancia que tiene todos sus mecanismos ya puestos para que la puedan proteger. Sí que es verdad que es muy importante siempre tener en cuenta la voluntad de la chica. Aunque sea menor de edad, no quiere decir que no sepa lo que necesita y en cómo la podemos ayudar. A veces podemos caer en que como es menor de edad, el sistema la puede proteger y por tanto ella no tiene margen de decisión. Y no es así, porque si no podemos caer en una mala praxis. Tenemos que entender perfectamente qué está viviendo en su casa, qué necesita, cómo lo está viviendo, porque de esa forma lo podemos trabajar desde un punto de vista más de mediación, una perspectiva de trabajo familiar y así poder evitar el matrimonio. ¿Qué pasa si es un núcleo que hay violencia física, sexual, emocional, psicológica, que esto no está relacionado directamente con el matrimonio? Después sí que evidentemente tendremos que proteger a la menor de edad. Iremos trabajando desde los recursos especializados con la víctima, el acceso a información, el que entienda y comprenda que es víctima de un delito en España, el que pueda valorar sus opciones y que pueda decidir con libertad si quiere o no interponer una denuncia. El matrimonio forzado es una violencia que está siendo ejercida por tu núcleo familiar, por tanto, de aquel contexto de protección, de seguridad y a la que al final las jóvenes se sienten queridas. ¿Qué pasa cuando se encuentran delante de un matrimonio forzado, de esa violencia y tienen que ir a denunciar? Aquí nos encontramos con un obstáculo muy grande. ¿Por qué? Porque las chicas no quieren denunciar a sus familias y es algo muy lícito. No pueden sentarse a denunciar a su padre, a su madre, a su hermano,
¿Por qué? Porque no quieren hacerles daño. A veces algunas están obligadas a hacerlo porque desgraciadamente han sido víctimas de un episodio de violencia y por tanto las autoridades policiales han tenido que intervenir y en este caso se han visto obligadas a realizar la denuncia. Pero el acompañamiento y la intervención con las chicas que son víctimas de matrimonio forzado no tienen que estar ligados a la denuncia, porque de esta forma, si las obligamos a realizar la denuncia, las perdemos. Es muy importante escuchar su relato, escuchar su historia, pero sobre todo escuchar sus necesidades. ¿Qué necesitan? Porque al final es su proceso. Ellas son las protagonistas y ellas son las que tienen que tener la fortaleza para gestionar este proceso, un proceso muy duro en la que saben que van a hacer daño a sus familias, a las que ¿no? tienen este sentimiento de culpabilidad de que algo están haciendo mal. Por tanto, tenemos que ser muy cuidadosas a la hora de intervenir. Y la denuncia no tiene que ser el primer paso de todo, sino que tenemos que trabajarlo desde una visión más comunitaria y dejarlo un poco a las manos de la chica. Esto no quiere decir que no podamos ser asesoradas por las autoridades policiales y judiciales en el caso de que haya alguna amenaza de muerte o que las hayan amenazado de que les harían daño. Es decir, nosotras tenemos que tener en cuenta estos valores de riesgo. Por eso tenemos también que trabajar conjuntamente con la parte policial, porque ellos son los expertos en materia de seguridad y de riesgo de una víctima. Pero eso no quiere decir que obliguemos a las jóvenes y a las mujeres a denunciar a sus familias. Necesitamos un seguimiento a medio y largo plazo, porque estamos hablando de construir nuevas vidas, nuevos itinerarios vitales. Y por eso es tan importante este seguimiento y por eso es tan importante también que se entienda que las necesidades de estas chicas, de estas mujeres, van más allá del corto plazo. En ese sentido es muy importante, por eso, acercarnos desde este planteamiento que nosotras llamamos de este consentimiento informado. En todo momento, quien tiene que decidir sobre cómo quiere que sea el proceso tiene que ser la propia mujer. ¿Qué necesita? ¿Cuándo necesita? ¿Cómo lo necesita? Nosotras lo que vamos a hacer es seguir de alguna forma intentando dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Lo que es muy importante es que de alguna forma escuchemos qué quieren, entendamos, ¿no? Realmente qué necesitan y a partir de ahí empezar a tejer también la estrategia juntamente con ellas. Desde 2018, diferentes profesionales de diversos ámbitos de actuación reivindican una respuesta adecuada para las mujeres y niñas que sufren matrimonios forzados en España. Desde la Red de Trabajo sobre los Matrimonios Forzados, en España reivindicamos una respuesta adecuada, no vinculada a la denuncia, una intervención y un plan de acompañamiento real para estas mujeres y niñas que se encuentran en una situación de matrimonios forzados. Es importante poder crear esta respuesta para poder proporcionar alternativas. Tanto el delito de matrimonio forzado como el delito de trata para matrimonio forzado han sido incluidos en las últimas reformas del Código Penal español y es importante que las autoridades públicas desarrollen políticas y pongan en marcha recursos para atender a estas víctimas de manera homogénea en todo el territorio nacional. Vemos, por ejemplo, en los casos de trata para matrimonio forzado que no todos los recursos en el territorio nacional atienden a este tipo de víctimas. Y tampoco muchas veces hay una homogeneidad en cuanto a los estándares de intervención, de acogida y de apoyo. Por eso incidimos en la importancia de que tanto las autoridades nacionales como autonómicas den respuesta a las víctimas de matrimonio forzado en todo el territorio nacional, garantizándoles alojamientos adecuados y seguros cuando esto es necesario, garantizándoles también una asistencia jurídica especializada, una atención psicológica especializada y una atención social especializada. No valen los recursos generalistas, necesitamos una mirada especializada, una mirada formada, una mirada que entienda lo que son los matrimonios forzados para poder dar una respuesta específica
a estas mujeres que de alguna forma necesitan reconstruir, replantearse y tirar adelante todo un proyecto de vida.